Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Hoy tenemos una audiencia de 32 personas en nuestra sala para el conversatorio sobre póliza de incendio y contenido. La verdad es que les agradecemos muchísimo pues el estar acá. Para nosotros, ustedes saben que es súper importante contar con su presencia y para nosotros estos conversatorios son súper valiosos porque nos ayudan siempre pues a reforzar con ustedes todos los beneficios que ustedes pueden tener en las pólizas que mantienen con los colectivos de cooperativa, ya sea auto, incendio, vida, el plan administrado de salud. Bueno, el día de hoy nos toca incendio y contenido. Para dar inicio, primero les quiero pues presentar, creo que pues, muchos de ustedes los he visto conectados en en nuestros otros conversatorios. Tenemos a Gabriel Chen por parte de ASA, quien pues es la parte pues de la parte comercial que nos acompaña en todo lo que es el tema de las pólizas de incendio y contenido. Y pues ASA, que es la compañía de seguros quien respalda pues este colectivo. Y por otro lado tenemos a Luis Olmos, quien es el supervisor de reclamos de todo lo que es el área de reclamos para los asociados de cooperativa en cuanto a auto y automóvil. Nosotros tenemos un grupo de 12 personas atendiendo reclamos hoy día solamente para ustedes entre Panamá y el interior. Y bueno, Luis es el líder de este equipo y es pues el supervisor pues de todo el área. Actualmente pues Luis lleva los casos que estén abiertos en este momento sobre lo que son riesgos diversos que pues es directamente pues lo que es incendio y contenido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tener una temática en la que pues les vamos a explicar un poco sobre las pólizas de incendio, pólizas de contenido, la póliza de contenido residencial comercial, cómo se maneja un reclamo, pues que Luis nos va a hablar un poquito de eso. Tenemos un equipo también de ejecutivos que van a estar tomando todas las preguntas. Si les quiero comentar rapidito, nosotros vamos a tratar de resolver algunas preguntas en vivo a medida que se vaya pues desarrollando el tema. Si yo veo algo que pueda responder en el momento y que pueda Gabriel o Luis responder en el momento, lo voy a mencionar. Si son temas muy puntuales, digamos un caso en particular que ustedes tengan, algún reclamo que esté en proceso, alguna duda de alguna situación particular de cada uno, las ejecutivas que están pues en el chat le van a tomar sus datos, les agradecemos que les den pues el número asociado, algún teléfono de contacto, un correo, pues con el número asociado igual podemos buscar en la base de datos, pero si tienen algo actualizado sería bueno que nos los compartieran para nosotros poder contactarles el día de mañana, ya sea pues por el departamento de reclamos, si es algún caso puntual o si es algún tema de beneficio de póliza, también tendríamos que buscar cuál es la póliza, o sea, cuál es el beneficio que ustedes buscan, qué cobertura tienen contratada y demás. Usualmente la cobertura del colectivo es general para todos, pero también varía dependiendo de la suma asegurada que cada uno tenga en su póliza. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la póliza de incendio. Ustedes saben que pues existen dos tipos de póliza de incendio, una que habla sobre la estructura y una que habla sobre pues lo que es el contenido como tal. Iniciamos con lo que es la póliza de incendio para la estructura, ya sea residencial o comercial. Como les digo, esto cubre techo, paredes, piso, todo lo que está como fijo en una propiedad, ¿verdad? Y cubre tanto residencias como comercios en general. La importancia de tener un seguro de incendio, y pues como aquí lo indica, es porque en cuestión de segundos un siniestro puede cambiar la vida tanto suya como de su familia, y no solamente la vida, porque es que si no están dentro de la propiedad, cambia también todo lo que es, digamos, cambia la vida porque financieramente desestabiliza. Entonces, al tener un seguro de incendio, lo que se hace es como que se traslada un poco esa responsabilidad a la aseguradora, quien es la que en realidad en el momento de un siniestro se activa, ampara y apoya en el caso de que claramente pues las coberturas estén dentro de la póliza contratada. Y pues esto, ya ustedes van a ver todas las coberturas que tienen, un sinnúmero de coberturas que dan, que le brinda como una tranquilidad de alguna manera a ustedes al tener pues este tipo de coberturas. Como ustedes saben, en estos tiempos y mucho más en estos tiempos, los costos de reparación son altísimos. Entonces, también el simple hecho de no tener o poder descansar en la aseguradora, que la aseguradora haga la inspección, levante el presupuesto, nos apoye buscando a las personas que pueden hacer este tipo de trabajos, al final
como les digo, las coberturas las van a ver más adelante, pero esto nos ayuda como a relajarnos un poco después de una situación compleja. Créanme que lo hemos vivido, sabemos, lo hemos vivido con nuestros asociados ya tristemente. Y estar en una situación así, créanme que no es algo sencillo, es una situación compleja. Entonces, el objetivo, como les decía, brinda un respaldo económico para afrontar los gastos en que se incurra en caso tal de un incendio o algunas líneas aliadas en daños a un inmueble como tal. También este seguro sirve para acreencias hipotecarias o garantías. Digamos, yo me quiero comprar un apartamento, me quiero comprar una casa. Ustedes saben pues que usualmente el banco lo primero que dice, en este caso pues digamos cooperativa o cualquier entidad financiera, lo primero que les va a decir es necesitamos una póliza que respalde, una póliza de estructura que nos respalde la propiedad. Esto no quiere decir que la póliza de contenido quede en segundo plano, al contrario, porque usted debe cuidar ambas cosas, debe cuidar lo que tiene en el edificio y lo que tiene dentro, porque también es un dinero que usted está invirtiendo para usted y su familia. Entonces, digamos, la creencia, en cuanto a creencia hipotecaria, cubre el valor de la propiedad en el momento. ¿Y por qué muchas veces nosotros decimos, oiga, ¿sabe qué? Revisen los valores de sus propiedades cada cierto tiempo, porque pues ustedes saben que las propiedades no es como un auto, el auto se deprecia, la propiedad sube de valor y sube de valor también dependiendo de la ubicación en la que está. Entonces, ustedes tienen que mantenerse en un constante, voy a ver cómo está mi suma asegurada, cómo ha variado el mercado, cada 5 o 10 años yo voy a hacer eso. De repente Gabriel nos va a ampliar un ratito, en un ratito esta información también, pero es importante que estemos en constante revisión porque el préstamo va bajando. A medida que usted va pagando, el préstamo baja, pero la propiedad sube de precio. Entonces, no puede ser que haya una póliza, y nosotros lo decimos en todos los mensajes masivos que les enviamos, en los correos al momento de la renovación, no puede ser que una póliza tenga 10 años y ustedes todavía no han hecho una revisión del valor asegurable de su propiedad. Esto es súper, súper importante. Ya les digo, para la creencia hipotecaria el préstamo baja, pero el precio de la propiedad aumenta. Sí, y en Oye, muchos casos, disculpa ajá, que te interrumpa, Katia, gracias. en muchos casos el cliente decide, a veces por querer economizar en la prima anual, en cubrir solamente el monto del préstamo, y eso es un error. Lo vamos a ver ahora con el tema de infraseguro más adelante, ¿no? Así es, Mm. definitivamente así es. Entonces, bueno, los requisitos para asegurar la propiedad, digamos, en caso de vivienda nueva, se debe presentar la proforma del bien. En caso de vivienda usada, se debería presentar un avalúo de la propiedad. Esto es lo óptimo porque sabemos cuánto es el valor real de la propiedad. La póliza presentada debe mantener la misma suma asegurada que se mantiene en el avalúo y la proforma. O sea, es lo ideal, es lo que acaba de decir Gabriel, que exista como un equilibrio entre el valor de la propiedad y el valor que está en la póliza. Olvidémonos de que el préstamo, porque a veces, digamos, yo hice un abono, la casa me costó 100.000 y yo hice un abono de 20, yo quiero asegurarla por 80. No funciona así. Yo la aseguro por el valor de la propiedad como tal, porque la propiedad no cuesta 80, cuesta 100. No sé si me expliqué. Entonces sí es súper importante que esto lo tengamos muy, muy, muy claro. Entonces, aquí hablamos del infraseguro y bueno, Gabriel aquí nos va a ampliar un poquito más sobre qué es el infraseguro en la misma línea que estábamos. Correcto. El infraseguro, como lo indica la siguiente filmina, es la situación que se origina cuando el valor que el asegurado o el contratante atribuye al bien garantizado en una póliza es inferior al que realmente tiene. Póngase que la vivienda, como mencioné anteriormente, la vivienda cuesta $200,000, pero como el cliente no debe no debe todo el préstamo, toda la cantidad del valor del bien, él decide asegurar solamente 100,000 para ahorrarse un par de dólares en la prima. Ah, y este es el ejemplo que le ilustramos más adelante. Si el bien vale 10,000 y se asegura contra el riesgo de incendio por un valor de 5,000, esto es un caso evidente de infraseguro. En el, su- Disculpen, ya en el supuesto que se produzca un siniestro en virtud del cual quede destruida la mitad del bien, la compañía aseguradora, en virtud de la regla proporcional, solo indemnizará $1,250, que es el 50% de lo que él aseguró. Por eso es muy importante eh, realizar
póngase que cada 3 o 5 años, la actualización de la suma asegurada de la vivienda, porque como mencionó Katia anteriormente, las viviendas por lo general tienden a subir de precio. Así que es Así. importante la actualización. Así es. Gracias, Gabriel. Y nosotros en realidad cada vez que se acerca la renovación, que mandamos pues la renovación, igual mandamos por WhatsApp algunas cadenas también y les recordamos la importancia de revisar los bienes asegurados. Yo recuerdo que el año pasado varios asociados se acercaron a revisar los valores de sus propiedades porque me decían, tengo rato que no he revisado eso y en verdad es bueno hacer ese ejercicio como Sí, dice. inclusive si no tienen un avalúo a mano, eh, por el valor del mercado que le puede dar una página como Encuentra 24, eh, Ujú. según el valor inmobiliario, se podría hacer el incremento de la suma asegurada de acuerdo al valor de mercado, sin necesidad del avalúo. Si quieren un valor más exacto, por supuesto que el avalúo es una herramienta de mayor ayuda, ¿no? Así es. Pero también existe, pues por eso es que se habla del avalúo, porque también existe pues el supraseguro, que entonces es todo lo contrario, Es todo ¿cierto? lo contrario, correcto. Cuando aseguras el valor del bien por un valor mayor a lo que cuesta el bien, la residencia, ¿no? El edificio, la casa. Eh, como el seguro no, como la regla principal de seguro es no lucrar, eh, Exacto. tendríamos un detalle, tendríamos inconveniente al momento de pagar un reclamo cuando la suma asegurada es mayor a la real. Exactamente. Por eso es Mm. importante tener lo más cercano posible al valor de la propiedad. Todos los extremos son malos, porque en realidad pues la idea es que si su propiedad le costó o tiene un valor de mercado de $200.000, lo justo es que al ajustar un reclamo se ajuste en base a lo justo. Y no en base a más o menos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las coberturas. Recuerden que si tienen preguntas sobre el tema, las pueden ir escribiendo en la cajita de consultas de chat y nosotros vamos a irles contestando pues las preguntas. En cuanto al tema de las coberturas, hablamos de que esta póliza cubre incendio, cubre agua al sofocar un incendio por los esfuerzos desplegados para controlar el siniestro, impacto de rayo, un mollín proveniente de un incendio en el local asegurado o contiguo a él. Explosión de cualquier tipo, excepto pérdidas o daños que sufran por la propia explosión de calderas, motores de combustión interna o aparatos que trabajen a presión, impacto de vehículo terrestre o aéreo, objetos caídos del cielo, etcétera. Incendio y daño directo por terremoto, daño directo por vendaval, daño directo por inundación, daño directo por desórdenes públicos e incendio, daño directo por maldad, saqueo, remoción de escombros y valor de reemplazo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el valor de reemplazo, que pues Gabriel nos va a ampliar qué es el valor de reemplazo. Sí, el valor de reemplazo tiene que tener presente que es el valor necesario para reemplazar el bien al momento de un siniestro. Eh, lo que cuestan los materiales, lo que cuesta tener que hacer los planos nuevamente, todo lo que incurra el costo de reparación o de reponer el bien es lo que se valida como valor de reemplazo. Eh, Y todo esto está o valor de cotizado. reconstrucción. También en los avalúos, a veces cuando ciertas compañías lo detallan como un valor de reconstrucción en vez de valor de reemplazo. Son sinónimos, ¿no? Pero Así es, es lo que, en resumidas cuentas, es lo que costaría reponer el bien al momento del siniestro. así es. ¿Cuáles son las coberturas especiales que tiene la póliza? Endoso de canaletas. Todas las coberturas, bueno, algunas coberturas tienen sus límites de responsabilidad y en algunos casos tiene deducible, como ilustra este cuadro. Entonces, existe endoso de canaletas que tiene un sublímite de 10% de la suma asegurada hasta máximo 200.000 y un deducible de 2.000 cada evento. Todas estas coberturas, estos límites de responsabilidad, cuando usted adquiere la póliza, le salen en la carátula de su póliza detallado porque va dependiendo de la suma asegurada, pues que cada persona pues adquiere. Entonces, Mm. rotura de cristales, espejos, vidrios, lunetas, acuarios, terrarios,
gastos de limpieza, mejoras, alteraciones, modificaciones y adiciones hasta el 10% de la suma asegurada, daños por robo e intento de robo al inmueble hasta 5% de la suma asegurada, restauración estética 5% de la suma asegurada, daños a las instalaciones eléctricas del inmueble 20% de la pérdida. También cubre, por ejemplo, pues errores o omisiones, sustitución automática de las condiciones, cubre caída de árboles, no control, estructuras auxiliares, traslados temporales, digamos en el caso de los traslados temporales, cubre el 25% del total de la suma asegurada hasta un término que no exceda 30 días. ¿Nos puedes ampliar un poquito cuáles son estos traslados temporales, esto, Gabriel? ¿Ok? Los traslados temporales es básicamente cuando ustedes tienen un siniestro, la, lo que tengan que trasladar temporalmente a otra Ujú, ubicación, ya ujú. sea mobiliario, bueno, mercancía en caso de que sea un comercio, le cubre hasta un sublímite de 25% del valor asegurado hasta un término que no exceda los 30 días. O sea, vamos a la cobertura por 30 días. Ok. Gastos profesionales, 10% de la suma asegurada. Gastos extras, que es todo lo extra que salga adicional en el momento de la reparación. Gastos de apresuramiento. Gabo, ¿qué serían los gastos de apresuramiento en este caso? Los gastos de apresuramiento vendrían a ser, al momento de reparar, había algo que no está en Panamá o algo que, alguna parte del mobiliario, porque a veces el mobiliario también se considera parte de la estructura que no está en Panamá o no está disponible. Entonces, todos los gastos que se incurra en que ese bien llegue más rápido a Panamá para la reparación del edificio, ¿no? Ajá, aquí hay una pregunta. Esa cobertura mantiene un sublímite de $5,000. Exacto. Hay una pregunta acá que dice daño canaletas. Es la cobertura, ya les digo. Endoso de canaletas sería que cubre el 10% de la suma asegurada hasta máximo 200.000. Correcto. ¿Qué El sería? ¿Qué deducible, cubre? Ajá, háblanos un poquito del endoso de canaletas. las Esto. canaletas, por lo general, las observamos en las casas, que son los canales, son las canales o canaletas que se encuentran en el techo, que recoge el agua y, o sea, por lo general la canaleta recoge el agua y la deposita en un lugar específico, ¿no? A veces esa canaleta lo que hace es que de tanta lluvia se despliega y tiende a inundar o a filtrar la edificación. Entonces, Es, esto es lo que cubre básicamente esta cobertura, ¿no? La filtración por el daño o la ruptura de esta canaleta. Lo que sí tenemos que tener presente es que para que esta cobertura se active, y creo que lo dice el condicionado particular de la cobertura, es que debe tener por lo menos un mantenimiento al año. Porque ¿qué pasa? A veces no se le da mantenimiento a la canaleta y se llena de hoja, de tierra, de desechos, y es lo que hace usualmente que tenga un daño, la canaleta tenga un es- daño. Esto, ahora que lo mencionas, el tema de mantenimiento, esto sí me gustaría hacer mucho énfasis aquí. Sé que esto va a venir al momento de que Luis pues empiece a explicarnos el tema de los reclamos, pero todo bien necesita mantenimiento. Todas las cosas Correcto. que están dentro de la propiedad necesitan un mantenimiento adecuado. Créanme que no es que la compañía no quiera asegurar, no quiera pagar, no quiera declinar, no, eso no funciona así, pero también como propietarios de los bienes debemos ser responsables de los mantenimientos de cada cosa que hay dentro de la propiedad. Por ejemplo, las canaletas, por Sí. ejemplo, equipos electrónicos. Yo sé que hoy día hasta las refrigeradoras se les hace mantenimiento. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener cuidado porque las filtraciones entran por allí. Sí, Entonces, la intención del seguro es cubrir los eventos súbitos, imprevistos y accidentales. así es, así es. Esa es la esencia del seguro. Temas de erosiones, desgastes, daños paulatinos, por lo general no están cubiertos en una póliza.
Por eso es que para este tipo de cobertura sí se exige que exista un mantenimiento previo, ¿no? Así es. Hay una pregunta que dice, ¿traslados temporales cubre hotel o un alquiler de casa o apartamento por 30 días en caso de incendio de la propiedad o del edificio y no se tenga fluido eléctrico? No, Creo que hay dos cosas. Lo primero no, es, sin ah, embargo, hay una cobertura que vamos a ver más adelante en la multipóliza residencial que sí te cubre la inhabilitación de vivienda así es, y te da hospedaje por una cantidad exacto. de Lo que pasa es que dinero esta y cobertura no es traslados personales, es traslados temporales. Entonces correcto, traslada los bienes que están dentro de la propiedad, ¿cierto? así es, Ok. Continuamos. Daños indirectos por rayo, un sublímite máximo de 25% de la suma asegurada. Propiedad fuera del local, máximo 2.500, deducible 250. Demolición e incremento de los costos de la construcción. Y daños comunes por agua, goteo y o filtración, 20% máximo de la suma asegurada, deducible 1% de la suma asegurada. correcto. Gabriel, ¿por qué existen los deducibles en las pólizas? ¿Cuál es la esencia de un deducible? La participación del asegurado en el riesgo, ¿no? Por lo general, eh, ni un seguro es al 100%. Creo que Exacto. me parece que en el mercado americano sí hay ciertas pólizas en los Estados Unidos, ¿no? Que cubren al 100%, pero son primas súper elevadas. Así es. Ok, inundación y daños por agua, también la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y de las semejantes que puedan existir por pérdidas o daños directos causados por inundación, agua o desbordamiento de mar Ujú, durante 48 horas consecutivas. sí, Inundación y daños por agua comercial, es básicamente es igual. una Es igual, cobertura, nada más varían, varían los deducibles. varían los dedos. Tener presente que inundación vendría a ser a raíz de un fenómeno atmosférico como lluvia o desborde de alcantarilla y daños por agua, por lo general la cobertura se activa cuando hay una rotura de tubería Así es. en la vivienda. Entonces, terremoto y vendaval, de la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza o otras pólizas semejantes, es la misma cobertura, cubre siempre y cuando pues esto exista un vendaval, huracán, tornado durante 48 horas consecutivas. Lo mismo con el comercial y pues daños por maldad. ¿Qué cubren los daños por maldad en tal caso? Vandalismo, como lo dice la palabra, daños que alguien haga por maldad a la estructura de la vivienda, a la estructura del edificio, perdón. Así es. Vandalismo, básicamente. Perfecto. ¿Cuáles son los casos y objetos no cubiertos? La póliza no cubrirá pérdidas por explosión, incendios directos o indirectas producto de terremotos, temblor, erupción volcánica, guerra internacional declarada, Oh, radiación y contaminación. sí, el terremoto es una exclusión, sin Ujú. embargo, la, la incluimos como una cobertura adicional y todos los asegurados y miembros de cooperativa mantienen esta cobertura, ¿no? O sea, no está Perfecto. excluida. Perfecto. Ujú, Gracias por esa aclaración. Estas son las coberturas, recuerden que son las coberturas de una riesgos no cubiertos en las pólizas generales de incendio. Y como habla Gabriel, por ser parte del colectivo de cooperativa, hay muchos beneficios adicionales que existen, que sí es bueno que pues esto los tengan claros y pues que tengan pues sus condiciones a mano con gusto. Si alguno no tiene sus condiciones a mano, si no las recibió en su momento, pueden acercarse pues a nuestros ejecutivos de atención a clientes o pueden escribir al correo que Susan les acaba de dejar acá, atención-cooperativa@campasa.com y pueden solicitar los detalles de las coberturas y condiciones de las pólizas. Entonces, radiación y contaminación por radioactividad, acciones fraudulentas o criminales del asegurado, el no reconocimiento electrónico de fecha. Esta póliza no cubre salvo que señale bienes que el asegurado conserve en depósito o en comisión, planos, patrones manuscritos, dineros timbres, piedras de joyería y objetos de arte por el valor de exceso de más de $300. Hasta el momento, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta adicional. Vamos a continuar con la póliza, multipóliza residencial, que es básicamente lo que es el contenido. Ya vimos ujú. lo que es
piso, paredes, techo. Ahora vamos con lo que es el contenido de la propiedad. Ujú, Ya esta póliza, digámoslo así, no se usa para una garantía hipotecaria porque en realidad pues lo que respalda la entidad es o sea, lo que solicita la entidad es pues respaldar el bien que se está comprando. Sin embargo, esta póliza garantiza que los bienes que están dentro de la propiedad, que usted también hizo una inversión, que probablemente los pagó con tarjeta de crédito, que probablemente pidió un préstamo personal, que probablemente se gastó sus ahorros y compró las cosas para tener dentro de su propiedad, su refrigeradora, su aire acondicionado, los sillones de su casa, las cortinas, todas las cosas que usted puso dentro de su casa están cubiertas bajo esta póliza y de alguna u otra forma a suceder un incidente, si usted tiene la cobertura, claramente pues mantiene ese respaldo y esa seguridad de que sus bienes, llámense cosas que están dentro de la propiedad, están cubiertos. ujú. Entonces, aquí continuamos. ¿Qué cubre esto? Electrodomésticos, ropa, relojes, joyas, muebles en general, ¿verdad? Todo lo que es el contenido, que es lo que les acabo pues de explicar. ¿Cuáles son las coberturas principales de esta póliza? Incendio, robo, responsabilidad civil, esto aquí tiene como un, bueno, social, y equipos electrónicos. Entonces, vamos a ver cuáles son, pues, las coberturas. Esta es una póliza a primer riesgo. Esta cobertura está, pues, al 100%. Cubre incendio, explosión y rayo. Cubre autoexplosión al 100% de los daños, daños eléctricos, caída de aeronaves, árboles y pues al 100% también, choque de vehículos. Esto ha pasado, aunque ustedes no lo crean, ha pasado, los carros van en la calle, hubo un choque, se metió el carro. Es más, Sí, eso es súper recientemente, común. exactamente, recientemente hubo un caso, pues la verdad es que no sé si eso tenía seguro, no me metí mucho, pero fue un bus que estaba en una parada de buses. El bus, no sé si ustedes vieron ese caso, el bus casi que queda dentro de la casa. Estas cosas uno piensa que no pasan, pero sí suceden. Esto, detonaciones sónicas, humo, inundación, daños por agua producto de derrame o escape en las instalaciones de extinción, terremoto, vendaval, desórdenes públicos, daños por maldad. Ahora vamos a ver, Gabriel nos va a explicar un poquito cuál es la diferencia entre inundación y daños por agua. Hay una Mm. diferencia grande ahí, a veces tenemos un daño por agua, pero en verdad es un desbordamiento de mar, entonces hay una diferencia allí. A ver, esto, Gabriel. Sí, antes de explicarle, quería aclararles que esta es una póliza, lo primero que detalló Katia es que esta es una póliza a primer riesgo. ¿Qué quiere decir Exacto. esto? Que a diferencia de una póliza de edificio, nunca va a existir un infraseguro o un supraseguro. Tú aseguras $50,000, por decir algo, de suma asegurada en contenido, pero si no tienes los $50,000, no te va a aplicar la regla proporcional de infraseguro. Simplemente vamos a pagar lo que tenía el asegurado al momento del siniestro. Así es. Si tenían $25,000, se pagan $25,000 y no se recarga o no se penaliza por un infraseguro. Ok. Ok, a ver, aclarando esto, entonces era como le comenté de un inicio, inundación básicamente va a cubrir los desbordamientos por mares, ríos, lagos, acueductos, alcantarillados, así como rutas de diques o represas. Y el levantamiento impetuoso del mar y acciones ocurrentes del oleaje directamente atribuibles a disturbios atmosféricos o sísmicos. A diferencia de daño por agua, que son pérdidas producidas por agua a consecuencia de rotura, desperfectos de tuberías, tanques, etcétera. Y como les mencioné, tiene que ser un desperfecto súbito, imprevisto o accidental. Exacto. Aquí hay una pregunta que menciona, ya dos personas hicieron la misma pregunta, si deben tener facturas del inmobiliario y los electrodomésticos. No es necesario que tengan, o sea, si tienen la factura sería ideal porque esto agiliza el proceso del reclamo. Sin Mm. embargo, si no las tienen, no las guardaron o se le extravió, al momento de ajustar el reclamo, se le pedirá cotización del bien Exacto. dañado, dañado o siniestrado, pues.
o En- robado. Ya, ok, seguimos. Las exclusiones de daños por agua. Aquí hablamos de que, pues, ustedes saben, los daños por agua, entonces son las pérdidas producidas por agua o consecuencia de roturas, desperfectos súbitos, imprevistos. Acá hablamos que hay dos cosas en esta diapositiva y es cuáles son las causas comunes de los daños causados por agua. No necesariamente, pues todas estas cosas aplican como exclusión. Es un ejemplo para que ustedes lo vean. Existe la mm, rotura de tuberías, que fue lo que hablamos. Existe las fugas de fontanería, que fue lo que hablamos. Los canalones obstruidos, que es lo que hablamos de las canaletas, cuando Gabriel informó, pues, o les mencionó de que se debe hacer un mantenimiento esto preventivo cada cierto tiempo para que éstas funcionen de la manera correcta, fuertes lluvias o nevadas y pues inundaciones. ¿Qué es importante mm. que sepamos acá? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en cuanto a fuertes lluvias, fuertes lluvias. Yo me fui y lo voy a poner porque a mí siempre me pasa, y este es un ejemplo que pasa a todo el mundo, creo. Dejé la ventana, ahora que vivo acá en apartamento, dejé la ventana de la cocina abierta y llovió. Gabriel, si yo dejé la ventana voluntariamente abierta, ¿eso tiene cobertura o no tiene cobertura? No, eso no, eso no tiene cobertura, Katy. Lamentablemente. Entonces, si yo dejé la ventana cerrada, pero la brisa rompió el vidrio y el agua se metió, tiene cobertura. Es correcto. Es un evento accidental, súbito, e imprevisto. Perfecto. Entonces, ahí es importante que entendamos la diferencia, ¿verdad? Porque si nosotros, digamos, fue por negligencia nuestra, yo dejé la ventana, yo no di mantenimiento, yo no hice lo otro, em, no tomé las medidas preventivas, pues ahí tenemos un tema. Pero si todo esto fue fortuito, sucedió así tal cual, el ejemplo de la ventana, de repente la brisa era tan fuerte que reventó el vidrio, movió la ventana o qué sé yo, esto ya es otro tema, ¿verdad? O sea, y al final allí sí tendría pues una cobertura. Mm, Entonces, otras coberturas adicionales serían saqueo, conflagración, gastos de cerrajería por emergencia, gastos de electricidad de emergencia, gastos extraordinarios como hotel, restaurante y lavandería. Aquí creo que entra un poco pues la pregunta que hizo la licenciada Ana correcto. de pues más que todo como los traslados y esas cosas que más adelante también lo vamos a ver. Pérdida de equipaje, esta es una cobertura que aplica, la gente la tiene y no la usa, pero digamos, yo me Sí. fui de viaje, estoy en el aeropuerto, e imagínense esta cobertura dentro de la póliza de incendio. Llevaba yo mi maleta y yo me fui en el aeropuerto, tenía la maleta allí y me la robaron, se me perdió. Es así, Gabriel, ¿no? Ah, es Sí, se correcto. Donde aplica. pierdas el equipaje de cualquier manera, te cubre hasta un límite de $500 eh, por Exacto. maleta, con un máximo anual. O sea, nosotros pagaríamos máximo por esa cobertura $1,000 al año. Así O es. sea, Es importante. Es importante que sepan que la maleta se tiene que perder. No puede ser que yo dejé la maleta abierta y me llevaron la laptop. Porque entonces exacto. ahí es otra cosa. O sea, si le van a robar algo, usted ya llévese la maleta completa. Porque no puede ser algo parcial. Tiene que ser, y hay que notificar inmediatamente, levantar las alertas, llamar a la seguridad y decir pues que lo que sucedió. Rotura de cristales, espejos, vidrios, lunetas, acuarios exteriores e interiores. Guardia de seguridad, en caso de que usted diga, bueno, se me incendió tristemente mi propiedad, tengo algunas Ujú, cosas ahí todavía, fue una pérdida parcial, pero no podemos dormir en la casa porque el humo no nos lo permite, está mal. Yo me tengo que ir a otro lado, ya sea que usted diga, yo quiero que el seguro me ayude con esto, o yo tengo una propiedad, otra propiedad a mudarme temporalmente, yo puedo poner un guardia de seguridad, en realidad son $500 anuales, ujú. pero por ejemplo es un apoyo para que pues esto en ese tiempo no se metan pues los amiguitos de lo ajeno y se quieran llevar las cosas que pues afortunadamente aún están allí en la vivienda. Así Restauración es. estética pues también cubre. Ahora vamos a hablar de conflagración. Recuerden que acá lo mencionamos y bueno, Gabriel nos va a explicar un poquito qué es conflagración. Sí, la conflagración es la destrucción, pérdida o daño total, parcial, de los bienes asegurados en las condiciones, descritos en las condiciones particulares, siempre que las mismas sean ejecutadas por orden de una autoridad pública y siempre que dicha destrucción o pérdida o daño sea considerada necesaria para controlar o detener
la propagación o agravación de los efectos en un inmueble. ¿Esto qué es? Pónganse que se está incendiando el apartamento de su vecino, pero los bomberos necesitan acceder desde su apartamento, desde el apartamento asegurado, desde el apartamento de ustedes al apartamento de su vecino. Ellos necesitan romper la puerta para entrar. Así es. Eh, Todos los daños que ocasionan los bomberos a su apartamento van a estar cubiertos, hasta el Perfecto. límite de la póliza. Si la póliza Hasta tiene ahí. $10.000, van a tener $10.000 de límite. Exacto. En el contenido, exacto, ¿no? Las puertas, Correcto, en el contenido, exacto. en el Y los contenido. daños, en el contenido y los daños que se ocasionen en la estructura por esto. O Ok, sea, si rompieron la puerta la vamos a reconocer. así es. Otras coberturas adicionales serían la reconstrucción de jardines, propiedad fuera de la residencia, gastos de remoción de escombros, inhabilitación temporal de la vivienda. Em, Eso es lo que le aquí, mencionaba. Esto exacto, incluye el hotel o el alquiler de alguna vivienda temporal mientras la suya esté inhabitable, ¿no? así es. Daños por robo, intento de robo, robo con forzamiento, asalto dentro de la residencia, robo con Mm, escalos sobre enseres y terrazas. Yo quiero hacer una aclaración aquí, yo sé que Luis lo va a mencionar, pero cuando hablamos de robo por forzamiento, señores, esto a nadie quiere que le pase esto, ujú, ni con el auto ni con la propiedad. Yo entiendo que es una situación complicada, que nosotros entramos en pánico, a mí me pasó con mi auto. Pero lo primero que hay que hacer es tomar las fotos de cómo está la vivienda para que al momento de ajustar el reclamo nosotros presentemos eso. ujú, Nos ha pasado que la gente entra en pánico, empiezan a limpiar, a recoger todo. Hubo gente que hasta ha cambiado cerraduras. Entonces, sin ujú, tomar las fotos no tenemos cómo comprobar, tristemente, porque entonces después es que se llama a la asistencia. Lo importante aquí es que hay que llamar a la asistencia. Luis va a ampliar un sí. poquito más, pero quería hacer este énfasis para que estemos claros de cuando tenemos esta cobertura, tenemos que pues también tomar estas medidas, ¿no? Sí, y lo importante es que cuando hay un evento de robo, lo primordial es poner la denuncia Exacto. con, con el área, con la policía, ¿no? Así es. Entonces, tenemos robo con forzamiento, ya, pues ya lo vimos, todo lo que cubre Mm, robo con forzamiento. Tenemos una cobertura de robo a tarjetas de crédito del asegurado principal, hasta $1.000 en agregado anual. Tenemos robo con forzamiento a joyas. Tenemos asalto fuera del hogar a artículos personales. ujú. El robo de un reloj, la asaltan y le roban un reloj, le roban unas prendas, el celular, etcétera. Exactamente. Fidelidad de empleados. Ahorita más adelante vamos a ampliar esta cobertura un poquito para que Ujú. tengan claro cómo funciona. Y bienes refrigerados que estén dentro de la propiedad y se perdieron pues por el... Se fue la luz y Ujú. se por más de un día y se deterioró todo lo que tenían congelado en la nevera, las carnes, el pollo, etcétera. Eso estaría cubierto también. Hasta $1.000 en agregado anual. Así es. Entonces vamos a hablar sobre la fidelidad de empleados. Aquí dice que cubre el apropiamiento ilícito de dinero o valores por parte de cualquier personal doméstico del asegurado hasta un límite máximo de $250 por empleado. Se entiende por empleado doméstico la persona natural que labora en la residencia y a quien éste remunera mediante salario o sueldo. Es Hay un máximo correcto. de $500 anuales y el asegurado deberá en su propio nombre y a expensas denunciar el hecho. Esto es súper En- importante. Yo quiero también detenerme aquí. Sé que Gabriel va a ampliar un poco más, pero sí es importante primero que se ponga la denuncia. Y lo más mm, importante todavía es que ustedes tienen que tener una relación contractual con esta persona. Yo siempre lo he dicho en todos los conversatorios, cada vez ujú. que hablamos de esta cobertura no es que lo que pasa es que yo me encontré una muchacha que yo no conocía, que nunca había trabajado conmigo y le dije, oye, ¿tú quieres limpiar mi casa? Y me la llevé, sin saber nada, referencias ni nada. En realidad, pues aquí hay un tema, o sea, para que haya un tema de fidelidad de empleados tiene que haber una relación patronal, o sea, tiene que haber algo de por medio, ¿cierto, Gabo? Así es. Como comentaste, debe haber un contrato. Si le pagan seguro social, mucho mejor. Sin embargo, no es un impedimento, ¿no? Exacto. Para presentar el reclamo. Pero lo primordial es que exista la denuncia. Con la denuncia es que vamos a hacer el pago del reclamo. Así es. En caso tal de que se quede, en caso tal de que se descubra
y el empleado sea declarado culpable, ¿no? Obviamente. Exactamente, así es. Y eso también es importante, hagan la denuncia en el momento en que se dan cuenta, porque muchas veces dejamos pasar, dejamos pasar, dejamos pasar y ya entonces esto al final pues no procede el reclamo porque no hay una denuncia por medio que Así es. garantice este evento. Entonces tenemos equipo electrónico que habla computadoras, incluyendo sublímite para equipo electrónico móvil, computadoras portátiles dentro de la República de Panamá, incluyendo hurto. Amplíanos un poquito esta cobertura. Esta cobertura tiene 1.500 en agregado anual solamente ese equipo móvil que habla específicamente de computadoras portátiles. Gabriel. Correcto. Sí, le roban la computadora portátil. El hurto está incluido. El hurto es la desaparición misteriosa. Por lo general es una cobertura que se excluye en las Mm. pólizas de robo, pero bajo la multipóliza podemos incluir un límite de $1.500, ¿no? Y esto es, por ejemplo, yo tengo mi computadora y yo la cargaba conmigo, no estaba en la casa. Me fui y me la robaron afuera. No estaba en mi casa, Ujú. ¿verdad? Correcto. Lo incluye. Listo. Siempre y También cuando tenemos sea dentro de la República de Panamá. dentro de la República de En el Panamá. extranjero, si no, lamentablemente no podemos dar cobertura. Así es. Perfecto. Albergue para mascotas a causa de inhabilitación de la vivienda, hasta 5 días, máximo 250. Ustedes tienen sus peluditos, sus mascotas, que Bien, pues tuvieron una situación también dentro de la propiedad, los lograron rescatar afortunadamente, entonces hay que moverlos a ujú, algún lugar. Pues entonces existe pues esto, una cobertura para esto. Más adelante vamos a ver también que hay una cobertura específica para mascotas dentro de esta póliza también. correcto. Responsabilidad civil, habla de RC legal por incendio y gastos médicos a terceros. Y Esto es una es- cobertura 100.000 de... Ajá, esta es la cobertura, disculpa que te interrumpa, Katia. Yo creo que es la principal cobertura que mantiene esta póliza. Te así es, brinda un límite de $100.000. Para así que es, tengan una idea, si ustedes compran una póliza, una póliza de RC por $100.000, la prima aproximada es de $250. Sin embargo, ustedes pueden comprar una multipóliza con suma asegurada para su contenido de $10.000, que por lo general puede costar, no sé, $60 al año. Eh, Esta póliza de $60 al año le incluye una cobertura de $100.000 en RC. Esto así es. es, esto es algo fuera de serie. Eh, para los que viven en apartamentos, saben que es importante cubrir los daños que ustedes le puedan ocasionar a terceros. Menciono apartamento porque el riesgo es mayor, ¿no? Una rotura de Ujú, tubería que afecte al vecino de abajo, una rotura de tubería que afecte los elevadores. Yo he visto reclamos de afectaciones a elevadores que ascienden montos de $50.000. Y con ujú, esta póliza ustedes pueden cubrir ese evento. así es. Es importante que tengamos claro, y yo quiero hacer énfasis nuevamente aquí, recuerden que todas las cosas, digamos, todo lo que sea inundaciones a consecuencia de eh, equipo electrónico que ustedes tengan, digamos, hablemos de los aires acondicionados, hablemos de las tuberías que no se les dio mantenimiento. Es importante que ustedes tengan el respaldo que se les da mantenimiento, porque estos pueden ser casos fortuitos, pero también sucede que no se les da mantenimiento oportuno y esto empieza como una bola de nieve a crear una situación, una situación, una situación y cuando por ejemplo, cuando revienta la situación al final, que es que se pone el reporte, ya es una situación, pues, esto un poco más difícil de manejar, ¿cierto, Gabriel? Así es, Sobre así todo por es. el tema ese. Digamos, aquí hay una pregunta que dice, en caso de inundación de apartamento de arriba, ¿en qué momento debe informar? Bueno, ya Susan contestó y debe ser en realidad lo más rápido posible. Lo más rápido posible se debe reportar ese tipo Así de es. imprevistos. Responsabilidad civil familiar. Tenemos RC contratista, RC patronal, constitución de fianzas hasta 5.000. Accidentes personales para el asegurado principal de 18 a 65 años hasta $10.000 que tenemos. Esta cobertura de accidentes personales para el asegurado es dentro de la propiedad o esto también aplica en otras instancias, No, Gabriel. sí, aplica fuera de la propiedad también. Perfecto. Usted estaba en el jardín y usted estaba haciendo algo en el jardín y se cayó y bueno, aquí tiene una cobertura pues de esto hasta $10.000.
Pero si usted estaba, digamos, en la casa del vecino y estaba ayudándolo a tumbar unos mangos, no sé, se subió a una escalera y estaba ayudando en algo y tuvo un accidente, ahí cubre, Gabriel. Es correcto. Es Perfecto, parte, es un accidente. perfecto. Gastos de sepelio para el asegurado o dependientes que residan con él. Mm, Gastos médicos por accidente para empleados domésticos hasta $150 anuales. Si hay algún accidente con la persona que trabaja en la casa, un accidente, ustedes tienen esa cobertura, habría que reportarlo claramente, llamar a la línea de asistencia y todo. Y mm. esto sería contra reembolso también. Sí, los daños a los vehículos deportivos eh, lo incluyen. Pues, bueno, lo incluyen equipos de comunicación, correcto. Ajá, Esa es una cobertura nueva que se incluyó bajo este plan. Es importante que lo tengan en mente porque, pero es estando en la vivienda, no es que se van a cubrir los daños del vehículo cuando claro, está en la calle o cuando está siendo operado, ¿no? Es cuando es- están en la vivienda. Ah, exacto. mm, Debe estar en la vivienda. Y existen dos opciones. Usted puede comprar la opción para, digamos, en robo al 25% y hay una opción de robo al 50 y 100% también. correcto. Acá también mantenemos el endoso de canaletas con un sublímite máximo de 10% de la suma asegurada, máximo 200.000. Gastos de Así es. limpieza, mejoras, alteraciones y modificaciones, daño por robo, restauración estética, daños a las instalaciones. Todas estas coberturas también están incluidas, ya las explicamos dentro de la cobertura de De estructura. incendio de edificio, estructura. Así es. Entonces, los bienes no cubiertos, pues acá hablamos de que en el caso, por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo, mercancías o bienes usados con fines lucrativos. Y Aquí hay algún tenemos que tener presente que esta es una póliza residencial. Así Lo que es, se busca es cubrir los bienes que usualmente mantiene una residencia. así es. Por ejemplo, que yo tengo un negocio, entonces yo me llevo unas cosas Mm, y las tengo guardadas en mi casa, o que yo desde ahí tengo un pequeño emprendimiento, eso ya es otro mm, tipo de cobertura. Y sería bueno pues tener como o sea, revisar bien la cobertura. La propiedad, digamos, lo que es dentro de la propiedad cubre todo lo que es utilizado, como dijo Gabriel, para la vivienda. así es. Acá hablamos del tema de, pues, lo que es ASAPET, que era lo que les mencionaba, pues, la cobertura para mascotas. Mm, Cubre la responsabilidad civil por los daños ocasionados por la mascota, que usted iba paseando su perro y el perro mordió al vecino. Eso es un ejemplo, eso es un daño ocasionado. así es. Así Entonces es. está incluido dentro del límite de responsabilidad civil que ya Está hablamos. incluido, sí, dentro de los $100.000 que vimos anteriormente. Exacto, entonces vino el vecino y se puso bravo y lo demandó a usted. Aquí está la defensa judicial. Usted Así tiene es. la cobertura allí. Gastos médicos por accidente de la mascota, digamos. Yo iba paseando con mi perrito tuvo un accidente, yo tengo obviamente que llevarlo al veterinario. Tengo $1.000 en agregado anual para esto contra factura y hay un reembolso, es contra reembolso, perdón. El albergue para la mascota, que pues por hospitalización del asegurado, digamos, yo tengo mi perrito, me enfermé. Vivo sola en el apartamento y necesito que alguien me cuide mi perrito, no tengo quien me lo cuide. Yo puedo tener esta cobertura hasta 5 días en agregado anual. Si lastimosamente mi perrito fallece o mi gatito fallece, tengo una cobertura hasta $1.000 dentro de la República de Panamá por muerte accidental de mi mascota. Robo y asalto de la mascota, si me robaron a mi perrito o mi gatito, tengo hasta $1.000 para eh, poder cubrir estos gastos. Reembolso de publicidad por robo y extravío de la mascota. Ustedes saben que hay gente, pues yo lo he dicho porque lo he vivido, publicamos esto, publican flyers, se Mm, comparten las historias, que si no sé qué, se imprimen y se ponen por todos lados. Bueno, estos son los gastos. Son $25 por evento, máximo 100 agregado anual. Oigan, no dejen que su perrito se les pierda, en verdad, ni siquiera porque esta sí. póliza tenga la cobertura. No dejen que se les pierda. Y también cubre los gastos funerarios de la mascota. Ustedes saben pues que pues muchas veces desafortunadamente el perrito fallece y hay personas que deciden pues cremarlos. Hay veces que esto sucede. Hay un beneficio, o sea, una empresa que brinda ese servicio. Aquí ustedes tienen una cobertura para eso. También les puede servir en caso tal de que necesiten algún gasto para eso, hasta $100 en agregado anual. Pero cuiden a sus perritos.
Entonces, acá tenemos lo que es ASA móvil, que entonces son otros valores agregados adicionales, ¿verdad? A los que existen dentro de la póliza. Y son también como para cosas fortuitas, como por ejemplo servicio de plomería, cerrajería, electricidad, Ujú. vidriería por emergencia. Esto cubre $75 por evento, máximo 2 eventos al año, y son $150 en agregado anual. Yo les quiero decir que yo he tenido asociados que han solicitado esta cobertura y les ha encantado. Tuve uno que puntualmente tuvo un tema, un servicio de plomería, algo le pasó con la tubería del lavamanos, del fregador, perdón. Él llamó a la asistencia, me preguntó cómo se podía hacer, él llamó. Como esto cubre $75, pues máximo 2 eventos al año. En ese momento descubrieron que la situación era un poquito más allá y él lo que dijo, bueno, la póliza le cubrió los 75 y pagó la diferencia, pues cuando conversó con la persona, con el proveedor le hizo la reparación y fue excelente. La verdad es que él quedó bien contento porque Sí. pues tuvo que pagar muy poco pues para poder tener la reparación. Y tengan la seguridad que todos nuestros proveedores, los proveedores que contrata ASA, son empresas debidamente acreditadas e idóneas. Exacto, eso también le iba a decir, no crean que es que ustedes van allá, les va a llegar cualquier plomero por ahí, o sea, van Mm, a llegar identificados y todo para que también les dé seguridad de que no están metiendo a cualquier, claramente es un extraño, pero la garantía la da la empresa de que pues ustedes tienen, de que van a estar seguros dentro de su propiedad, pues. También hay un servicio de coordinación de Clean Assist, urgencias 24/7, que es el servicio de ambulancia, mm, consulta médica telefónica 24/7 y paramédico motorizado también brinda pues esto, un servicio de paramédico previo a la llegada de la ambulancia. Como ustedes saben, hay algunas coberturas que pues dependiendo del proveedor son un poco más limitadas que otras y hay proveedores que tienen zonas delimitadas como pues esto para brindar las coberturas. Entonces el servicio está, hay algunas zonas que probablemente pues no hay alcance para que se brinde el servicio. En el interior entiendo yo que es un poquito más limitado por el tema de que los proveedores, tristemente en Panamá tenemos proveedores muy buenos en Panamá, en la ciudad, pero a veces en el interior no tienen sucursales, entonces eso también limita un poco pues el servicio y también pues habla claramente pues de las áreas que son consideradas zonas rojas, también eso hay que considerarlo. Pero pues la consulta médica sí es 24/7. Otra cosa muy importante, la consulta médica telefónica no es que exime la información que le dé pues su médico de cabecera o sea, aquí le van a orientar de forma gratuita, aclarar dudas sobre tratamientos y eso, pero si usted tiene un tratamiento con su médico, es importante pues que también considere pues esto, la información que le pueda dar su médico, ¿no? correcto. Consulta médica a domicilio también incluye, digamos, usted está resfriado, se siente mal, no quiere salir, usted tiene aquí, todo esto se maneja con un copago, tiene la consulta médica a domicilio, son $10 de copago y otras atenciones serían inyectables, inhaloterapia, cambio de sondas, aplicación de medicamentos endovenoso o intramuscular y electrocardiograma. Cada uno tiene pues también sus copagos. Coberturas extras con costos adicionales. Digamos, yo tengo un apartamento en la playa, una casa en la playa, y yo tengo una mulita, un carrito de golf, ¿puedo incluirlo dentro de la cobertura? Sí se puede incluir dentro de la cobertura, tiene un costo adicional. Hay que declararlo en la póliza, claro está, tiene que informar para que se lo aseguren. Esto, y es importante una cosa, esto cubre lesiones corporales, daños a la propiedad y Sí, gastos médicos aplicables. Si este es sí. un auto que no tiene placa, se puede incluir aquí, pero si este auto transita y tiene placa, es bueno que tenga una póliza de automóvil porque sale a la calle. Es así, Gabriel, ¿cierto? Es así. O sea, de hecho, lo podrían, si tiene placa, lo pueden asegurar acá también en la multipóliza. Sin embargo, o sea, para moverse dentro de los predios del PH, ¿no? Porque Así por lo es. general este tipo de seguro lo exigen los PHs como Bijao, Buenaventura, Coronado, etcétera. Pero si van a salir a la calle y el carro tiene, y la mulita o el carro de playa tiene placa, sí es como dice Katia, es recomendable que tenga su póliza de auto porque eso le exige la ley, ¿no? El seguro SOAT. Así, No vaya a ser que lo agarren en la calle sin el seguro debidamente de auto, le pueden poner una multa. así es.
Y bueno, la multipóliza comercial aplica pues de igual forma, cubre todo lo que son el contenido dentro de un local comercial, llámese una clínica, consultorio, hospital, despacho de abogados, el tipo, el negocio comercial que usted tenga, claramente, dependiendo del negocio, tiene que pasar por un filtro de asegurabilidad y por algunas medidas de seguridad. Esto es súper importante considerarlo, pero pues se pueden asegurar. Tanto las maquinarias, la industria, las materias primas, todo, absolutamente pues todo lo que ustedes tengan dentro de su local. Ya les digo, dependiendo de la mercancía, hay algunas limitantes que se tienen que revisar y eso hace que también algunas tarifas varíen, pero se puede hacer. Así es. Ahora vamos, creo que varios temas lo hemos tocado ya, pero pues le vamos a dar también el pase a Luis, que pues va a seguir en un conversatorio con nosotros, de cómo presentar reclamos de riesgos varios. Y bueno, aquí pues damos inicio, Luis. Hola, buenas noches. Bueno, un placer. Aquí le indicaremos cómo proceder, el procedimiento al ocurrir un siniestro para poder presentar un reclamo. Al ocurrir cualquier siniestro que pudiera dar lugar a una reclamación, según esta póliza, el asegurado deberá reportar a la compañía asegurada o a su corredor. Se coordinará la inspección de rigor, suministrar toda aquella información y pruebas documentales que los aseguradores requieran, informar a las autoridades policiales en caso de pérdidas o daños debidos a robos. Recordar que, por ejemplo, siempre por cualquier tipo de siniestro, como ya lo mencioné y ha mencionado Katia y Gabriel, es siempre mantener al tanto o dar aviso inmediato a la aseguradora y a nosotros que somos sus corredores. En estos casos es para validar lo que es el tema de las coberturas que mantiene, bajo qué cobertura presentarlas y poder orientarle más precisamente en la reclamación hacia la aseguradora y que pueda ser cubierto todo lo que mantenga su póliza. Así es. Yo quiero aclarar algo antes, gracias Luis. Nosotros tenemos un número de asistencia que es el número de asistencia ASA móvil, en donde ustedes deben reportar todos los siniestros que ustedes tengan referentes a la póliza de incendio. Como dice Luis, informar a su corredor si usted tiene el número de su ejecutivo, pero primordialmente es llamar al número de asistencia porque ellos son los expertos en el momento en poder actuar, tienen las herramientas para actuar en el momento. O sea, las herramientas no hablo de que ellos van a ir como bomberos, pero sí van a hacer las coordinaciones pertinentes para pues brindar todo el apoyo que sea necesario en el momento de un siniestro. Y es importante también que tengamos claro que hay un número de asistencia, ambos son 24/7, uno es 324/24, este es por llamada, usted llama, el call center lo atiende, y el otro es el 6601-2772, esto es por WhatsApp. Nos ha pasado mucho que lo explicamos, lo decimos, el número de WhatsApp no recibe llamada. Este es un número general que lo tienen todos los chicos que están dentro del call center y no es posible que todos puedan contestar el teléfono a la vez. Entonces, esto es un WhatsApp que todos reciben y atienden. Para llamadas, usted quiere hablar, usted quiere que usted quiere explicar la situación, usted llame al 324/24. Porque muchas veces pasa que dicen, no, nadie me contestó. Es que no les queremos contestar. El problema es que llaman al número que dice WhatsApp y ahí no hay manera de que le puedan contestar. Entonces, para un caso, yo sí les pido pues que tomen nota, lo tengan a mano, porque es súper importante que tengamos esto claro. Bueno, con eso pues ya, continuamos, Luis. Ok, bueno, los requisitos para presentar el reclamo en caso de incendio, como ya se los mencionamos, notificación inmediata del reclamo, una carta de presentación del reclamo, informe del cuerpo de bomberos, relación detallada de las pérdidas, facturas de compra que sustenten la adquisición previa de los bienes afectados, detalles y factura de gastos de remoción de escombros. Estos son en los casos de incendio. En los casos de incendio y daños por agua, notificación formal de reclamo, inventario de pérdida, facturas de compra que sustenten la adquisición previa de los bienes afectados, detalles y facturas de gastos de limpieza. Informe del fontanero en el detalle de las causas del siniestro. Es importante que, por ejemplo, como ya se mencionaba anteriormente, en caso de pérdidas, más en sí lo que es contenido, si tiene la factura sería
lo más perfecto como se puede decir. De no tenerlas, hacer lo que es el inventario de todas las pérdidas y realizar lo que es una pequeña cotización del bien o del contenido afectado o presentado en este reclamo para que pueda ser evaluado y reconocido por la aseguradora. Creo que Igual es lo algo, que es en los daños por agua. creo que algo importante, Luis, es que, por ejemplo, si hay un incendio, si ustedes hacen alguna modificación, perdón, Luis, que te interrumpa, dentro de la propiedad, ustedes hicieron una terraza o hicieron un nuevo baño o hicieron un anexo en su propiedad. Si pasa un siniestro y eso no está declarado, ¿qué pasa, Luis? En caso tal de que pase un siniestro, porque, o sea, quiero darle valor a que se tiene que reportar todas las adecuaciones que se hagan el transcurso de los años en una propiedad. Sí, en estos casos, si por ejemplo tipos de mejoras o para poder, lo recomendable es agregarlo en la póliza y notificar al corredor o al asegurado para que al momento del siniestro pueda ser cubierto. De lo contrario, dependiendo de las evaluaciones y de los inspectores que realicen estas mismas, no podrán ser reconocidos. Ok, aquí continuamos con los requisitos para presentar el reclamo, en este caso bajo la cobertura de equipo electrónico. Como anteriormente en las otras coberturas se ha mencionado, notificación inmediata y formal del reclamo, tomar todas las medidas dentro de su posibilidad para minimizar las extensiones de las pérdidas o daños, inspección del equipo afectado por parte de un representante de la compañía de seguros, historial de mantenimiento del equipo, informe técnico donde se detalle la causa, origen y daño, aportar imágenes, suministrar toda aquella información y pruebas documentales que los asegurados requieren, que la aseguradora requiere. Facturas de compra que sustenten la adquisición previa. En caso de robo, presentar la denuncia correspondiente. Cotizaciones de reparaciones o en su defecto, si es el caso, el del reemplazo del equipo. Es importante en estos casos presentar el informe técnico de la persona idónea que realiza lo que son los mantenimientos del equipo en caso de que sufra algún tema de afectación. También van a requerir lo que es el historial de mantenimiento como se le menciona, lo que es la factura o constancia de reparaciones para poder ser evaluado por la aseguradora y que pueda ser reconocido bajo esta cobertura como tal. Hay una pregunta que dice que si la mascota daña algún mueble de la casa, ¿tiene cobertura? No. No, porque la póliza cubre RC por la Mm, mascota y así es. el bien propio no es un daño a tercero como tal. Así es. Si daña el mueble del vecino, ahí sí estaría cubierto. Así es. Ok, bueno, seguimos con la demás cobertura. En estos casos, robo por forzamiento. Lo importante es dar aviso inmediato a los corredores seguros para coordinar una inspección de rigor, fotografías del forzamiento, notificación formal de reclamo, denuncia formal ante las autoridades, indicando todos los detalles de cómo se ocasionó el robo. Inventario de pérdidas, facturas de compra que sustente la adquisición previa de los bienes afectados. Detalle y factura de gastos de reparación al local o residencia por daños producto del robo. En estos casos, los robos por forzamiento siempre, muchas veces, porque eh, como se dice, fuerzan lo que es las puertas o ventanas para poder ingresar a la residencia y hurtar lo que es todos los bienes que tenga la persona o el asegurado en estos casos. Se debe tener constancia de este forzamiento para poder ser cubierto bajo esta cobertura. Importante también mencionar que es importante y realizar lo que es la denuncia ante las autoridades competentes para poder presentar el informe y que se pueda evaluar bajo la aseguradora el tipo de robo por forzamiento. Asalto dentro y fuera del local, igual notificación formal de reclamo, denuncia formal ante las autoridades indicando todos los detalles de cómo se dé el asalto
informe de pérdida detallado y sustentado, notificación formal del reclamo, denuncia formal ante las autoridades competentes, pero me pasé en a fidelidad de empleados. En la parte de asalto y dentro y fuera del local, básicamente es la presentación del reclamo, la denuncia, es importante realizarla ante las autoridades competentes, el informe detallado y sustentado de pérdida, realizar lo que es un inventario de todo lo que fue hurtado y dañado en estos casos para poder presentar el informe a la aseguradora. En lo que es la fidelidad de empleado, notificación formal de reclamo, denuncia formal ante las autoridades competentes con el detalle de los hechos. En estos casos, como lo mencionó anteriormente Katia y Gabriel, es para lo que son temas de empleados domésticos. Hay que revisar lo que es las coberturas y la definición de las condiciones generales de la póliza para poder detallar el límite y lo que es el beneficio que se le puede brindar para poder respaldar este tipo de eventos. Ok, en estos casos, lo que es los requerimientos para presentar bajo la cobertura de responsabilidad civil, la compañía pagará todas las sumas que el asegurado esté obligado civilmente a pagar, a título de daños y perjuicios a causa de lesiones corporales a terceras personas o daños a la propiedad ajena, causados de manera accidental por un evento derivado únicamente de las actividades o circunstancias previstas en las condiciones particulares de la póliza. Obligación del asegurado, todo acontecimiento deberá comunicarse inmediatamente a la compañía por escrito. En caso de iniciarse en contra del asegurado algún procedimiento legal, lo comunicará inmediatamente a la compañía de seguro. El asegurado no deberá asumir ninguna responsabilidad, esto es bien importante, dado que muchas veces las terceras personas afectadas lo señalan como responsable y de repente no es el responsable. Lo importante en estos casos es realizar las notificaciones para que se pueda realizar una inspección debida en casos de, por ejemplo, suele pasar mucho en lo que son temas de apartamentos, cuando se afecta ya sea al apartamento de abajo o a algún tercero, validar lo que es el origen y causa para determinar responsabilidades. Luego de eso, si en dado caso al final la responsabilidad recae sobre el asegurado, lo respalda lo que es esta cobertura bajo su póliza de contenido, de multipóliza, perdón. Los documentos básicos para presentar este tipo de reclamos, carta de presentación de reclamo, donde el asegurado indique detalladamente de forma en qué ocurrió el siniestro, fecha, hora y etcétera. Se coordina la inspección en sitio para determinar qué ocurrió y evaluar la responsabilidad que pudiera atribuirse al asegurado, si la hay. Esto es lo que le mencionaba anteriormente. Notificación formal de reclamo al asegurado por parte de los terceros afectados, si lo hubiera. Validación de las pérdidas o daños causados a los terceros afectados. Eh, Hay una pregunta aquí, Gabriel. ¿Puedo tener dos pólizas que cubran el mismo bien? Nosotros pues entendemos que, claro, se puede tener una póliza de incendio y una de contenido, pero también me Sí. gustaría aclarar qué pasa cuando el asegurado compra, por ejemplo, una póliza en ASA y otra póliza en otra compañía que amparan el mismo bien, ya sea en contenido o en estructura. Es ¿Cómo que se puede? no debería darse esa situación, a menos que en una compañía asegures el edificio, la estructura, Ujú, porque hay veces que, le pongo un ejemplo de un cliente que tenemos. Hay un edificio que no recuerdo el nombre, que según la administración, según la administración del PH, ujú. decidieron asegurar todos los apartamentos bajo una póliza contratada por la administración. Obviamente todos los condóminos o propietarios tuvieron que estar de acuerdo para hacer eso, ¿no? Entonces, la aseguraron bajo la suma asegurada indicada por el valor de compra, el avalúo o el valor real. O sea, la póliza se realizó de buena manera. Pero
las modificaciones que hicieron que se le hicieron a los apartamentos, la- la- las remodelaciones o las cosas adicionales que se le incluyeron al apartamento bajo la estructura, las aseguraron bajo otra póliza en otra compañía. Pero este caso es diferente porque si el bien está asegurado doblemente, pero en una compañía cubre el edificio y la otra compañía cubre las modificaciones. Por eso es que al momento de un reclamo, cada compañía va a pagar lo, lo que proporcionalmente le corresponde. Y, Igual aplicaría si hay dos pólizas en varias compañías. exacto. Eh, Proporcionalmente, cada compañía pagará lo que le corresponde sin que haya un lucro en esta transacción. O sea, Y que haya doble cobertura, sin doble que haya indemnización, cobertura, exactamente. No doble es que el indemnización. asegurado va a reclamar el 100% de la suma asegurada en una compañía y el 100% de la suma asegurada en la otra compañía. Si tienes un apartamento de $100,000 y se te Ujú. quemó todo, no vas a recibir 200,000. ¿Me explico? Entonces, si se da Exacto. esta situación que no se debe dar, las compañías de seguro se pondrán de acuerdo y proporcionalmente pagarán la suma asegurada o el valor de reconstrucción, como lo mencionamos en la presentación de edificio. Yo iba a preguntar, por ejemplo, en mi caso, yo digamos yo, no, no en mi caso, un ejemplo, yo tengo una propiedad, entonces yo vine y aseguré con ASA la misma póliza y me fui a MAPFRE, por ejemplo, a otra compañía aseguradora, y llámese la que sea, y aseguré lo mismo, fui allá y fui acá, yo quise hacerlo así. Bueno, nadie se va a dar cuenta, si pasa, llega a pasar algo, me pagarán dos veces. ¿Qué Mm. pasa con las compañías internamente? ¿Hay alguna forma en que se comuniquen las compañías y digan, oye, este reclamo ya se ajustó en esta misma fecha, y claramente sí se van a dar cuenta de que puede haber una doble indemnización, ¿cierto? Y sí hay maneras, sin embargo, sí, obviamente también se puede pasar de que, de que las compañías no se den cuenta, pero al final incurriríamos en una situación que no es legal, ¿no? Así es, exacto. Muchas gracias, Mm. Gabriel. Continuamos entonces, Luis. Bueno, creo que aquí es el final ya. Me fui. Aquí este es el final de la presentación. Es súper importante pues que tengamos algo claro y fue lo que les dije al inicio. Esta presentación es un resumen de todos los aspectos relevantes dentro de la póliza de incendio y de contenido. Cada póliza, como se los mencioné, tiene sus sublímites acordes a la suma asegurada contratada. Es decir, ahí dice 5% de la suma asegurada, diez por Mm. ciento de la suma asegurada, hasta un límite de tanto depende de la suma asegurada. Entonces es importante que estemos claros de que si yo tengo mi póliza por $100,000 y otra persona tiene su póliza por $200,000, puede que haya una variación en los límites de cobertura. Entonces sí es importante pues que si ustedes no tienen eso claro, se pueden acercar a nuestras oficinas. Ustedes saben que nosotros tenemos personal en todas las oficinas de cooperativa en este momento, desde Colón, Panamá Oeste, El Dorado tenemos una persona, en Vista Hermosa tenemos 5 personas asistiendo desde allí, en Agua Dulce, que de hecho está aquí con nosotros hoy día, se llama Susan, está por aquí atendiendo sus consultas, en Santiago, en Chitré, en David tenemos 2 personas, entonces les hago este refuerzo porque es importante pues que sepamos que si no tenemos clara una información podemos acercarnos a los chicos de atención y con muchísimo gusto ellos pueden brindarles todo el soporte. Así que pues no tengan como ese temor o no se limiten de hacer esas consultas pues al equipo pertinente. Tenemos otra pregunta acá. ¿Se puede asegurar por incendio una casa de madera? Mm. Sí, acabo la pregunta. Creo que no es el apetito de riesgo de ninguna aseguradora. Sin embargo, Por el riesgo. sí, obviamente la madera conlleva un riesgo mayor al momento de una propagación de incendio. Sin embargo, con las debidas medidas de seguridad y controles, se podría hacer la excepción de dar la Ujú. cobertura, ¿no? Yes.
Nosotros evaluaríamos si hay un cuartel de bomberos cerca del área, si la vivienda mantiene buenas medidas de seguridad contra incendio, como extintores de contrafuego, alarma contra incendio, detectores de humo. Entiendo. Y si contiene todo eso, sí podríamos hacerlo. No es lo usual, pero sí lo podemos hacer. La respuesta es que no le vamos a decir que no. Usted pues Así traiga con es. mucho gusto pues el riesgo, nosotros lo revisamos y con todo gusto pues tenemos la disponibilidad de analizarlo para poder brindarle una respuesta y o una cobertura pues de poderse dar. Entonces, bueno, esto les recordamos siempre, siempre, siempre nuestros canales de atención. Ya les mencioné pues que estamos en todas las sucursales em, eh, a nivel nacional. Tenemos otra pregunta, si es un PH o solo mi unidad está en control de riesgo, aún así podría, pero de madera. Eso es sobre madera. Esa pregunta viene a raíz de la de madera, de la casa de madera. No, no estoy claro. No estoy claro con la pregunta. Ajá. Si es un pH y solo mi unidad está en control de riesgo, aún así podría. Estamos hablando de que el pH completo es de madera en área revertida. Pudiéramos evaluar el riesgo si Sí, se puede gusta, evaluar, nos se puede puede evaluar. dejar sus datos y nosotros con muchísimo Ojo, gusto lo podemos contactar. los pHs en de área revertida por lo general, la edificación interna es la de madera. Sin embargo, la externa, lo que es las paredes, sí ya son de concreto y del buen concreto que tenían los gringos aquí con la construcción del canal. Si son ese tipo de casas que estoy mencionando, nosotros hemos asegurado varias de esas, con las medidas que le acabo de compartir. Claro, nos puede compartir sus datos por acá, su Sí, número asociado, correo, sí, con teléfono. mucho gusto lo evaluamos. Podemos evaluarle. Entonces, bueno, les recuerdo, pues ya les mencioné, como les decía, pues las sucursales estamos presentes en todas las sucursales. Próximamente vamos a estar Ujú. también en la sucursal de Changuinola. Quería comentarles esto porque ya estamos haciendo unas adecuaciones para eso. Así que pues nuestros asociados de Changuinola próximamente. Hemos tenido una persona que nos visita todos, bueno, visita la sucursal todos los meses, pero esta vez estamos haciendo pues los esfuerzos necesarios para tener una persona presencial allá. Así que pues también ya esa sería la última sucursal que nos queda por tener ejecutivos de atención personal allí. Pero de igual forma, les recordamos pues que nuestros horarios son iguales que los de cooperativa, de lunes a viernes, de 8 a 5. Entiendo que la sucursal de Panamá Oeste tiene un horario diferente, que creo que es de 8:30 a 5:30. Esto, pero el resto, nosotros nos guiamos por el horario que ustedes mantengan dentro de sus oficinas de cooperativa, los sábados de 8 a mediodía. Y si no pueden ir, si está muy complicado, pues el tema de acercarse, nosotros tenemos una línea de WhatsApp, repito WhatsApp, porque la otra vez estaban llamando allí, alguien dijo que nadie le contestaba, no les podemos contestar, eso es una línea que tienen varios ejecutivos a la vez. Es el 6928-8800. Ahí van a encontrar desde atención personalizada con ejecutivos, y también van a tener un menú en donde van a poder hacer consultas, solicitar formularios y demás. También pueden por allí ingresar bajo el menú de reclamo de salud, pueden incluir sus reclamos de salud. Tenemos el correo de atención, que es atención-cooperativa@campasa.com, y nuestra central telefónica, que es 282-6100. De todas maneras, todos los ejecutivos de atención tienen su correo personalizado, tienen sus teléfonos individuales, sus números de WhatsApp también. Así que pues esto tenemos todas las herramientas para que nos contacten y nos puedan hacer todas sus consultas. No duden de que aquí vamos a estar para acompañarlos. Feliz noche, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la Buenas noches. próxima. Estén pendientes que este mes Sí. tenemos otro conversatorio también, así que estén pendientes a sus notificaciones. Feliz noche. Cualquier otra duda nos las pueden hacer llegar por correo y con mucho gusto compartiremos la respuesta. Así es. Feliz noche y muchas gracias por Buenas acompañarnos. noches.